Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar para Litan Jazz y forma parte de la alianza informativa con Latinoticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Oscar Choi. Él es locutor, es el conductor de Reporte Rivadavia, un éxito de audiencia de la madrugada del fin de semana en la Argentina, con una personalidad radial tan particular que convoca oyentes de todo el mundo. Nos recibe en su casa, en Necochea. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Bueno, la radio me apasionó de pequeño. Creo que en esto tiene que ver mi viejo, que en casa se escuchaba mucha radio. Yo vengo de una familia humilde donde la principal estrella de la información era la radio y no la televisión. Luego llegó la televisión y bueno, allí la sumamos. Pero nuestra vida pasaba por la radio. Se escuchaba mucha radio, uno se informaba por la radio y se nutría por los hombres de la radio. Así que de pequeño tengo el chip en la cabeza de escuchar a Antonio Carrizo, a José María Muñoz, a Héctor Larrea, a Juan Carlos Mareco y tantos otros, Beto Badía, Manito Pedro Aníbal Mancilla, Sí. todos hombres que tuve la fortuna de conocer una vez ingresado al mundo de los medios de comunicación. ¿Y cómo fue ese clic que se hace de pasar de consumidor de radio o oyente, mejor dicho, más fácil, a decir, bueno, voy a dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto y voy a hacer el camino? Bueno, primero tuve que pasar por el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Me llevó un tiempo, podría ingresar, fueron varios rebotes. En 3 oportunidades rendí, a la tercera pude ingresar al ISER, porque bueno, era el modo de entrar en un medio grande, que pedía ser locutor nacional, y uno no tenía ningún tipo de contacto con nadie. Entonces, el modo era lograr el título. Soy locutor, matrícula 4409, 4401, egresado en diciembre de 1994. Del 94, bueno. Muy bien. Y el ISER era aquel mítico ISER de Paseo Colón, ese cuadrado de pasillos con las aulas hacia afuera y los estudios hacia adentro. Sí. ¿Tenés algún recuerdo así vívido de aquellos años de ISER? ¿O del lugar, algo que haya pasado? ¿Una anécdota? Sí, no, hay muchos recuerdos lindos. Yo tuve un gran aprecio por Guillermo Lázaro, que era nuestro profesor de práctica de televisión, una persona encantadora, que entendía el medio y la radio con la misma pasión que lo entendía yo. Así que con él, cuando yo pienso en Paseo Colón 315, viene él a mi memoria. Y es el mejor de los recuerdos es haber sido su alumno, y que viera, en parte, ya no lo tenemos a él, el recuerdo para él, cómo su alumno fue metiéndose en los medios grandes de la Argentina. Bueno, puesto que Guillermo Lázaro es un recuerdo común, me va a permitir algo que no hago generalmente en estas entrevistas, que es compartir mis propios recuerdos, que bueno, para mí la verdad que también fue el personaje más importante de ISER, el que más amor tenía por el medio y tal vez el que más sabía del medio, y siempre recordamos incluso aquí en casa su famoso personaje Chucho Capucho, que es mencionado en varias veces acá a nivel hogareño. Termino el paréntesis. Terminaste el ISER y ¿cómo fue tu incorporación a los medios? ¿Cómo fue la emoción del primer micrófono? Yo en el último año del ISER empecé a caminar los medios, porque entendí algo que no entendían mis compañeros,
y hoy día incluso los chicos no lo entienden. Yo cuando les tengo que recomendar algo, les digo, caminen los medios en la época de estudiante, porque se abren las puertas. Uno puede asistir a ver un programa, uno puede conversar con aquellas personas que escucha o que admira, porque si esperan recibirse, golpear la puerta del medio con el título bajo el brazo, la puerta no se va a abrir con la misma facilidad que se abre a un estudiante, porque uno ya está buscando trabajo, uno ya es desempleado. El tema de lograr el título es maravilloso porque es lo que uno se propone alcanzar, pero también hay un momento de tristeza porque uno es un desempleado, uno sale a buscar el sustento. Exacto. Y los medios son cada vez menos, eh, cada vez se trabaja con menos gente por el tema de la tecnología. La tecnología ha llegado, es maravillosa, pero ha llegado a reemplazar a mucha gente. Y entonces mi sugerencia era esa. Yo en el último año del ISER, a lo mejor faltaba alguna clase de algún profesor de alemán, por ejemplo, que yo decía, que el profesor de alemán se enojaba conmigo y dice, ¿cómo no venís a mi clase? No, no es que no voy a tu clase, es que yo trabajando, porque yo trabajaba de otra cosa y estudiaba, entraba en el ISER a las 7 de la mañana, salía a la 1 de la tarde, a la 1:30, 2 de la tarde, entraba a atender un videoclub hasta la medianoche, y entonces necesitaba tratar de ir a los medios en el horario que me lo permitía el ISER. El trabajo no podía faltar, así que me tenía que ingeniar cómo acercarme a un medio y faltaba una clase de alemán o una clase de inglés, y esa hora la dedicaba a estar presenciando un medio como estudiante. Y allí te decía el jefe de locutores o la jefa de locutores, bueno, cuando te recibas, vení a verme. Entonces uno ya estaba rompiendo el hielo, Claro. para acercarse al medio. Exacto. ¿Y recordás cuál fue el primer micrófono que hiciste? Si era informativo, ¿cómo fue la primera vez que hablaste y se escuchó en el país tu voz? Yo fui a varias pruebas, pero donde se escuchó por primera vez mi voz fue en la Oral Deportiva, la mítica Oral Deportiva de José María Muñoz. En ese momento la conducía Ernesto Certivialo. Así que allí, como locutor comercial, fue mi debut en primera división de los medios. Fue un 2 de febrero del año 1995, a la hora 19, realicé junto con Mauro Cabral, que era el jefe de locutores, el que me había tomado la prueba. Sí. Hice la apertura comercial. En ese momento eran 2 locutores en la Oral Deportiva, así que hicimos la apertura comercial de la Oral Deportiva ese 2 de febrero del año 1995, que, bueno, se cumplieron ahora, el pasado 2 de febrero se cumplieron 27 años de estar en Rivadavia. Qué curioso que los locutores que me mencionaste cuando escuchabas vos la radio de más chico, eran de Radio Rivadavia y terminaste trabajando en Radio Rivadavia, ¿no? Creo que yo íntimamente me lo había propuesto, de estar en Radio Rivadavia, que era la radio que escuchaba mi viejo en el trabajo, que ponía la espica arriba del surtidor. Él trabajaba en una estación de servicio, yo lo iba a ayudar a veces para, bueno, saber lo que es lograr el sustento y el sacrificio que hacía él, cuando yo estaba en la escuela primaria, en la secundaria. Así que bueno, íntimamente se fue metiendo en mí de querer integrarme a Radio Rivadavia. Ocurre que cuando uno viene de una familia muy humilde, hay veces que tiene un poco de miedo a contar sus sueños. Entonces, si yo le hubiese dicho a mi viejo, allí los dos, en enero, con 35 grados en Lincoln, yo cuando sea grande voy a trabajar en esa radio que estamos escuchando, mi viejo hubiese pensado que me estaba haciendo mal el calor. O a lo mejor me hubiese, sin proponérselo, me hubiese desanimado, me hubiese abrazado y me hubiese dicho, no, hijo, la radio, allí, Carrizo, Larrea, Fontana.
quizás no llegues nunca, me hubiese dicho. Así que preferí guardármelo para mí, trabajarlo íntimamente y bueno, creo que le di la gran alegría de su vida aquel día que lo llamé por teléfono un día antes. Digo, ¿vas a escuchar la hora deportiva mañana? Y dice, sí, claro que lo voy a escuchar, ¿cómo lo voy a escuchar? Y bueno, el locutor comercial de esa apertura del 2 de febrero del 95 fui yo y con un nudo en la garganta y el viejo del otro lado de la radio llorando, ya listo. Qué bonito. Ahora estás haciendo Reporte Rivadavia, que es un programa muy especial de las madrugadas de los fines de semana. Muy especial porque es una opinión personal, evidentemente, como oyente y como colega también, porque se separa mucho de lo que hoy se escucha en radio. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo te llamaron para hacer este programa Reporte Rivadavia? Mira, yo tuve la fortuna de acompañar a muchos conductores y muchas conductoras de Rivadavia, y en un momento, bueno, cuando uno empieza a crecer dentro de la radio, empiezan responsabilidades. Entonces, primero fue Música 630, después fue Reporte Rivadavia, primero fui como el locutor y conductor suplente de aquel conductor que no podía asistir a la radio. Bueno, yo conducía su espacio en la madrugada. Y bueno, el pibe fue creciendo, mostrando que podía conducir un espacio. Y bueno, en la época en que Rivadavia estaba complicada, buscaban a quién podía ocupar horas en Rivadavia, y yo lo hice, creo que les gustó, mostré que uno estaba a la altura de la radio en la que estoy, que es Rivadavia. Así que empezó Reporte Rivadavia en la madrugada del país. Primero fueron 6 horas, después fueron 5, a veces fueron 7 horas, y ahora quedé con 4 horas el día sábado y el día domingo, donde procuro darle participación a los oyentes, escaparme un poco de la realidad. Hoy día tenemos una realidad muy dura en nuestro país, una crisis que nos está afectando y hay mucha gente que no la está pasando bien. Así que los invitaba yo desde Reporte Rivadavia a que habláramos de otra cosa. No desconocemos la realidad, pero entendemos que en la radio también uno puede encontrar un refugio para al menos 4 horas o el tiempo que escuche la radio, despejarse. Por eso le ofrecemos a Cortázar, a Borges, por eso en algún momento estuvimos haciendo los especiales con los veteranos de Malvinas, hablando de aquella guerra de 1982. Entonces buscamos, y hay veces que salimos a buscar argentinos por el mundo, alguien que está oyendo la radio. Tenemos un segmento que se llama Boeing 630 de Radio Rivadavia, que vamos a buscar a los argentinos que detectamos que están escuchando la radio, les preguntamos qué hacen allí, de dónde eran cuando estaban aquí, por qué escuchan la radio, y se hacen unas conversaciones realmente muy interesantes. Oscar, Reporte Rivadavia tiene oyentes en todo el país, pero también en todo el mundo. ¿Y qué pensás que encontramos en Reporte Rivadavia los argentinos que estamos desperdigados por el mundo? Yo creo que escuchan una radio que los escucha, o mejor dicho, un programa de radio que los escucha. Porque si hay alguien que quiere conversar conmigo, lo vamos a buscar en lo inmediato, lo sumamos, porque la idea es escuchar todas las voces, todas. Los que están allá, los que están acá, aquel que está allá y le va de maravillas, aquel que está allá y no le va tan bien, y bueno, que nos cuenten. Creo que lo que despierta es eso, ese interés, que no es un programa previsible. Tenemos una columna vertebral para llevar a cabo, pero se puede disparar hacia cualquier lado. Hay veces que también visitamos pequeñas localidades o pueblos de nuestro país que la gente no conoce, que no tienen idea que existen en el mapa, pero la radio tiene esa magia, que uno sabe desde dónde emite, pero nunca sabemos a dónde llegamos. Y la tecnología, que es maravillosa, cuando uno la usa bien, es maravillosa,
nos ha permitido detectar dónde nos están escuchando y entonces los traemos a Capital, a Radio Rivadavia, para que todo el mundo pueda escuchar a quien tiene algo que decir. Oscar, esto es una pregunta y es un reconocimiento también a la vez. El Reporte Rivadavia es un programa que se caracteriza por el talante y el lenguaje respetuoso, incluso de manera drástica, ¿no? No se permite otra forma de comunicarse. ¿Cómo fue que tomaste esta decisión en medio de una radio que es un barullo de insultos y de descalificaciones constantes? Bueno, yo no me hago cargo de lo que ofrecen otros conductores. Yo me hago cargo de mis horas. Y yo entiendo que habiendo caminado o verlos transitar la radio a Héctor Larrea, a Cacho Fontana, a Juan Carlos Mareco, a Antonio Carrizo, yo nunca los escuché decir una grosería, porque ellos entendían que del otro lado puede haber chicos, puede haber alguien que cuando sintoniza la radio lo que no quiere es escuchar groserías, quieren escuchar un buen uso del idioma, y además el buen uso del idioma estimula a que uno busque las palabras adecuadas para expresarse, para llegar al otro. Porque cuando uno ofende, insulta, usa alguna mala palabra, creo que es como que está alejando al oyente. La radio es un medio público. Si hay alguien escuchándola en el taxi, con un pasajero, y vos ofreces un insulto, el pasajero te va a decir, sería tan amable de bajar el volumen o apagar la radio o sintonizar otra radio, porque la verdad es que yo no tengo ganas de escuchar a nadie insultando. Sí. Entonces creo que uno tiene que usar un lenguaje adecuado para que la gente se sienta cómoda. Si vos estás escuchando la radio con tus viejos, que tus viejos son de otra generación, otra época, donde la mala palabra era usada cuando realmente había que usarla, no se va a sentir cómodo escuchando una grosería desde el aparato de radio. Así que yo respeto, cada cual en su espacio puede hablar como se le antoje, pero nosotros en Reporte Rivadavia nos ceñimos al buen uso del idioma, al buen uso de la buena palabra, y si hay que expresar algo, que uno vaya hilvanando su pensamiento de la mejor manera para que quien está del otro lado no se sienta agredido cuando uno se expresa. Escuché una vez algo que decía algo así como que el insulto es pereza mental. Oscar, seguimos con Reporte Rivadavia y hay otra característica del programa que es, al menos de lo que yo escucho, que bueno, es limitado evidentemente, pero es uno de los pocos, si no el único programa que toca el tema de Malvinas, de los veteranos de Malvinas, que es un tema que es más que olvidado, dejado de lado en Argentina. Sí, lamentablemente, nosotros, o quien te habla, Oscar Choy, siempre que tuvo posibilidad de estar en el aire de Rivadavia, siempre estuve buscándolos para conversar, para hablar. En esta pandemia se dio algo especial. Hay mucha gente que se ha sumado, que ha descubierto la radio, y también están ellos que se están animando a hablar, están empezando a contar su historia. Hay quienes no quisieron hablar nunca, hoy día soy amigo o conocido de muchos de ellos. Hace 15 años cuando los buscaba para hablar, sentían que no estaban preparados a hablar. Y hoy día, cuando estamos a poco tiempo de cumplir el 40 aniversario de aquel conflicto, hoy quieren hablar. Y yo podría buscar, hay mucha bibliografía de Malvinas. Yo podría ponerme a leer un libro de Malvinas, pero yo siento que son ellos, los que estuvieron allí, los que tienen que empezar a contar la historia. Y hay que escucharlos. Así que hemos logrado exquisitas notas, algunas con un ribete triste. Tratamos de que no sea triste, tratamos de que cuenten la historia de la mejor manera, sin el detalle cruento de la guerra, ¿no? Lo que vieron o lo que sufrieron.
Pero sí que empiecen a contar la historia de qué ocurrió en aquellos días de Malvinas en el año 1982. Oscar, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en todo este lío que es la vida argentina actual? Yo no creo que el medio tenga responsabilidad. Creo que sí hay conductores y conductoras que a lo mejor tienen responsabilidad. Que en este río revuelto siempre hay quien obtiene ganancias, de un lado o del otro. Pero yo creo que los medios son elementales para contar la historia. Así como los historiadores son los primeros en escribir en un libro la historia de un país, los medios también contribuyen a contar la historia de un país. Y con dos vertientes, ¿no? Está quien cuenta la verdad, que la verdad nunca es absoluta, pero está quien cuenta lo más aproximado a la verdad y está quien miente con lo que están ocurriendo en estos días. Así que el oyente es lo suficientemente sabio para saber a quién volcarse. ¿Y qué le falta a la Argentina de hoy para ser un país cercano a lo normal? Argentina es un país maravilloso, donde todo aquel que lo visita se sorprende por el país que tenemos. Pero bueno, creo que tenemos un problema con los políticos, ¿no? Que surgen de la misma sociedad. Y creo que la corrupción nos está marginando del mundo. Creo que necesitaríamos ordenar las cuentas en casa como se ordenan en una casa, los números, las cuentas, para que todo cierre. Y acá me parece que lamentablemente ni unos ni otros fueron lo suficientemente inteligentes para ordenar las cuentas y que nuestro país empiece a ser próspero como lo fue alguna vez. ¿Y qué es el éxito para vos, Oscar? El éxito es a mis 52 años tener a mis viejos, grandes ya. El éxito para mí es tener a mi familia, haber logrado llevar una profesión de la mano de ellos, no haberlos descuidado, o si los descuidé fue momentáneamente, como ocurre los fines de semana cuando estoy permanentemente allí en Buenos Aires. Creo que el éxito es eso, tener una vida feliz. Y si vos esperabas que yo te dijera algo vinculado al medio o a la radio o a la profesión, bueno, lamento desilusionarte, pero para mí el éxito pasa por lograr la armonía en la vida. Bueno, está claro, ya que lo mencionás, si yo llego a ser algún día un buen preguntador, no voy a esperar respuestas ninguna más que la que quiera dar el entrevistado. Y Oscar, ¿qué país esperás que viva Abril a la edad que tenés hoy? Abril es tu hija, ¿eh? Lo digo porque lo publicás, ¿no? Lo mencionás públicamente. Sí. Abril es mi hija más pequeña, que tiene 15 años. Tengo también a Pilar Mercedes, que tiene 19. Yo tengo 52. Y yo quiero contribuir a que logremos un país como el que tuvimos allá en comienzo de los 80, quizás, cuando uno era un adolescente y había cierta tranquilidad en las calles, uno tenía esperanza, uno sabía que estudiando iba a poder progresar o prosperar. Bueno, yo quiero volver a ese país, yo quiero que hoy día todos esos por día se van de nuestro país aproximadamente 100, 120 personas, a veces 150 personas. Bueno, yo quiero que dejen de irse. Yo quiero que sientan que aquí en su propio país van a tener la posibilidad de progreso y van a encontrar calidad de vida que hemos perdido hace un tiempo. Y la última, que puede ser un poco personal, pero bueno, tu situación no es muy común en Argentina, sí lo es, por lo menos aquí en Francia, que trabajás
a muchos kilómetros del lugar donde vivís. ¿Cómo es esa experiencia en Argentina, de trabajar no quiero decir una burrada, pero que son 500 kilómetros de tu casa? Estoy exactamente a 550 kilómetros de mi casa. Yo en este momento estamos conversando desde mi casa, en Necochea, donde es conocida por ser las playas de suave declive. Tenemos 70 kilómetros de playa, y es complicado y no lo es. Paso a explicarte. Yo vivo en un país donde el 90% de la gente trabaja de lo que quiere, mejor dicho, trabaja de lo que puede y no de lo que quiere. Yo soy un afortunado de trabajar en lo que quiero, donde quiero y vivir donde soy feliz. Y yo, cuando me establecí aquí en Necochea, la idea era encontrar un lugar donde podría establecer a mi familia, donde mis hijas crecieran siendo conocidas por su nombre, como me pasó a mí en Lincoln allá en los años 70. Y bueno, había que escaparse de la gran ciudad para dejar de ser un número y recuperar la identidad de persona. Y aquí lo hemos logrado. Así que cuando vos me escuchás en la madrugada del Reporte Rivadavia, después de la medianoche, yo, para llegar a hacer el programa a la medianoche en Rivadavia, estoy saliendo 6 horas antes en mi auto, lo que indica recorrer 550 kilómetros en las rutas de nuestro país, que no son las mejores, pero bueno, uno lo hace con precaución y con el entusiasmo de llegar al lugar de trabajo que uno tanto ama. Oscar Choy, muchas gracias por este tiempo de charlar aquí en Café Zoom. Chucho Capucho vive forever, y hasta la próxima madrugada. Enorme abrazo, gracias por ser oyente de Reporte Rivadavia. Me encantó que me consideraras para la nota, y bueno, estamos a tu servicio para lo que necesiten de aquí, desde Necochea, desde Lincoln también, porque soy un habitante de allí de Lincoln, y desde la maravillosa capital federal de la República Argentina. El recuerdo para el querido Lázaro, y me alegro que hayas transitado los pasillos de aquel ISER en Paseo Colón 315. Muchas gracias a vos, un abrazo grande. Enorme abrazo. Fantástico. Bueno, che, ¿sabés que yo tengo un amigo en Lincoln? ¿Qué? Damián Aldaz. Habitué del bar de la estación, del bar Tormo. Mirá, por nombre no lo ubico, seguramente lo debo conocer, porque acá nos conocemos todos. Es un pibe. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps la voir. 60 minutes qu'elles ont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher.